Pues iniciemos entonces. Un saludo a todos y todas los asistentes. Me dicen que hay inscritas unas 60 personas. No han llegado todos, pero bueno, vamos a ir comenzando. Entonces, les agradezco por su asistencia y vamos a continuar con este ciclo de charlas sobre la etnomusicología. En el día de hoy tenemos la sesión segunda, que la he titulado Naturaleza, Sociedad, Cultura, bases sociobiológicas de la música, ¿no? Entonces es un tema un poco raro. Además, pues les dije al comienzo que íbamos a trabajar más con los clásicos y este es un tema muy reciente. En realidad, este es un tema que se ha empezado a trabajar fuerte, digamos, con evidencias y con un trabajo de investigación más o menos desde el año 2000. Pero bueno, este es un tema que para mí es absolutamente central y que además sintoniza mucho con la sensibilidad de nuestra época ambientalista, animalista, etcétera, ¿no? También quiero pedirles disculpas porque yo no soy ni biólogo ni neurocientífico. Entonces, lo que voy a presentar son un poco algunas pequeñas aproximaciones que he ido haciendo desde el año 2000, siguiendo la literatura especializada y de divulgación en torno a lo que todas estas disciplinas están diciendo sobre la música. Los biólogos y los neurólogos, me disculpan, voy a tratar el tema a un nivel muy básico, pero pues porque además es un tema muy complejo para el cual solamente tenemos una sesión, pero voy a tratar sobre todo de centrarme en las implicaciones de lo que tienen todos estos descubrimientos y planteamientos para lo que sería nuestra labor como etnomusicólogos, como profesores de música, de danza, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero plantear es por qué hablar de biología. ¿Por qué hablar de biología y de neurobiología, de evolución, de zoología, para hablar de música? Como veremos, incluso desde el siglo XVII, incluso hasta el XIX, era muy normal hablar de la música en el mundo animal. Y los músicos, como podemos ver en este tratado fantástico, hermoso de Athanasius Kirchner, que es Musurgia Universalis, ellos incluso transcribían las melodías de los animales y componían música imitando o inspirándose en los sonidos que ellos producían, ¿no? Aquí a la derecha vemos las distintas transcripciones de distintos cantos y emisiones sonoras de animales, ¿no? Muy, muy, muy lindo. Esto es digamos, de 1650. Un análisis del aparato fonador comparado del hombre con otros animales, con la rana, con los pájaros, comparándolo el sistema auditivo con otros. O sea, como esa visión de que el hombre forma parte de algo más amplio, que nos podemos comparar con ellos, estaba muy clara en esa época. Sin embargo, a mí nadie me habló de zoomusicología o de música de evolución o de biología y música en el conservatorio o en la universidad. No sé si ustedes les han hablado de eso en sus cursos, pero por lo menos a mí nadie me abordó de esos temas, o sea, nadie me hizo acercar a esos temas. Yo entré a esto muy tardíamente, a finales de los 80, leo un texto de un antropólogo que se llama de Edward T. Hall, se llama The Hidden Dimension, donde aborda el tema del espacio, aborda la etología animal, comparando cómo manejan el espacio los animales y cómo lo manejamos los humanos. Él desarrolla un concepto que es clave, que es el de proxemia, que viene a ser las distancias entre nosotros, ¿no? Las distancias entre las personas y establece una serie de distancias. Así como, por ejemplo, si estás en la sabana africana
y te acercas a un elefante o a un león, te puedes acercar hasta cierta distancia y él no se va a mosquear, va a estar tan tranquilo. Pero si de un momento a otro cruzas un espacio que él considera que es su espacio personal de peligro, ahí sí se te va y te ataca. Entonces, digamos, los seres humanos, él analiza cómo nos comportamos los seres humanos en relación al espacio y siguiendo los patrones de la etología, los patrones nuestros son supremamente similares. Esto hizo que en un curso que dicté sobre fiesta y ritual, me di cuenta de que había una cantidad de elementos que compartíamos con la ritualidad animal, ¿no? Y que había unas profundas bases biológicas y relativas en el comportamiento ritual humano. Eran cosas, pero supremamente parecidas lo que encontrábamos en esas maneras de actuar los animales y la manera como actuábamos nosotros en nuestros rituales. Pues ya me di cuenta que Darwin, ya en 1871, en su libro El origen del hombre, mostraba una cantidad impresionante de esas conexiones entre el comportamiento animal y humano. Además, Darwin también aborda ahí el comportamiento ritual, especialmente lo relacionado con la reproducción de las especies, y hablaba de la música prácticamente en la mayoría, desde el capítulo 2 prácticamente en todos los capítulos de su libro. Incluso él habla del the powers of music, los poderes musicales que tienen distintos tipos de animales, por ejemplo, los machos de las chicharras o cigarras, los poderes vocales y musicales de mandriles, macacos, gibones, mamíferos en general, etcétera, ¿no? Entonces, también mete por ahí de vez en cuando algún comentario racista, diciendo pues que los negros, aunque en sus lugares de origen no hacen nada que pudiera llamarse música, son excelentes músicos, logran convertirse en excelentes músicos cuando tienen acceso a la buena música, ¿no? Bueno, eh, la cuestión es que me fui metiendo en el tema y desde entonces en todos los cursos que dicto, no importa de qué tema, siempre tengo un módulo sobre lo que es la parte biológica y evolutiva de lo que sea. Si dicto un curso de antropología y educación, la, la unidad 1 es sobre cuáles son las bases sociobiológicas y evolutivas del tema educativo, en fin, y así sucesivamente. Obviamente, este tipo de práctica que vengo haciendo desde el 2000 generó bastante rechazo en algunos colegas que veían eso como una especie de determinismo biológico, si eso no nos lleva al racismo, en fin, si somos series socioculturales y somos culturales, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está la crianza? ¿Dónde está todo eso? O sea, vamos a funcionar por instintos. Obviamente, nada de eso se trataba, pero sí en general hay un rechazo muy grande a tratar estos temas desde una perspectiva cultural, en áreas culturales, sociales, etcétera. Incluso hasta los estudiantes decían, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿No? Esto tiene que ver con el racismo, etcétera. Y sobre todo, visto desde una visión spenceriana de la evolución, como que había una evolución progresiva, íbamos como que el ser humano iba a más superando a los animales, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en estos últimos 30 años las cosas han cambiado radicalmente y hoy somos mucho más conscientes de nuevo, como lo era en el siglo XVII, de nuestras bases biológicos, de nuestros vínculos con la naturaleza. El ambientalismo y el animalismo están a la orden del día y creo que hay una mentalidad mucho más abierta. Desde comienzos de siglo, además, hay una producción impresionante. Se han creado importantísimos laboratorios con investigación experimental y de campo, con unas perspectivas interdisciplinarias amplias. Y en todo esto, apenas como se llevan 30 años de investigación dura y pura, realmente todavía hay mucha hipótesis, unas que son más plausibles que otras, hay muchas evidencias indiciales, pero todavía no podemos decir cosas absolutamente concluyentes.
Les voy a poner ahora en la pantalla algunos de estos centros de investigación y algunos de estos investigadores que son fundamentales y que los he venido siguiendo desde que están escribiendo ellos en el 2000, incluso algunos ya desde finales de los 80. Son personajes absolutamente claves, la mayoría de ellos músicos, son neurobiólogos, neurólogos, médicos, psicólogos. Entre ellos tenemos Jan Cross, que es inglés, guitarrista, etcétera, que crea un centro para la música y la ciencia y lo estuvo dirigiendo hasta el año 2021. En fin, trabaja con ingenieros informáticos, psicólogos, biólogos, neurólogos, etcétera. Ahí les dejo el vínculo para luego cuando se bajen la presentación puedan visitar estas páginas web de estos centros. Otro sería Tekumen Fitch, que trabaja en la Universidad de Viena, trabaja lo que es biomusicología, él hace trabajo experimental y trabajo de campo con humanos, peces, pájaros, reptiles, mamíferos, son gente realmente muy interesante. Otro personaje es Isabel Pérez. Isabel Pérez, esta psicóloga, trabaja en el International Laboratory for Brain, Music and Sound Research, un laboratorio sobre cerebro, música e investigación en el sonido. Trabaja mucho en lo que serían desórdenes musicales, genios, en fin, aspectos cognitivos que están a la base y biológicos que están a la base del procesamiento de la música, tal como lo hizo unos años antes un personaje también del que hablaremos más adelante, que es Oliver Sacks, un libro fantástico que se lo recomiendo, es una delicia, se llama Musicofilia, lo pueden encontrar en español, es precioso ese libro. Y finalmente, pues podría colocar mucha otra gente, pero digamos, estos son los que me parece que están como haciendo un trabajo más interesante y los que más he leído, que es Stephen Brown, que creó el laboratorio de neuroartes en McMaster University en Ontario, en Canadá. Es un personaje que está más muy cercano a la etnomusicología, él es pianista de concierto y está muy cercano a la etnomusicología, a la musicología comparada. Él incluso publica artículos en la revista de Ethnomusicology, de la Society for Ethnomusicology. Es curioso, tiene 2 artículos recientes publicados el año pasado, que es fantástico porque algo que habían dicho los etnomusicólogos en los años 80, él con estos artículos muestra las evidencias de que eso que habían dicho estos etnomusicólogos pues tiene unas bases sociobiológicas y evolutivas muy importantes. Es un artículo que se llama Group Dancing and the Evolutionary Origin of Rhythm Entertainment in Humans. Es decir, cómo el bailar en grupo está en el origen evolutivo de los seres humanos. Y tiene otro texto que es también precioso que se llama la imprecisión vocal como una estructura universal en las escalas musicales y muestra cómo él crea un concepto que se llama la heterofonía contagiosa, una teoría nueva sobre el origen de la música. Esto es decir, como que cierta desafinación, cierta descoordinación rítmica en micro elementos es fundamental para que la gente pueda participar, ¿no? Digamos, la perfección es imposible. Cuando nos aproximamos a la perfección, pues es sublime, nos eleva, nos lleva a lo contemplativo. Pero si hablamos de la música como performance y como algo participativo, la perfección también nos distancia de la participación, como diciendo yo no puedo entrar ahí. El que haya cierto desorden, y es lo que planteó este etnomusicólogo que es Charles Cale, el texto lo tienen ustedes ahí en el libro de las culturas musicales, en el repositorio, el artículo que se llama Las discrepancias participatorias y el poder de la música. Entonces él plantea, Charles Case es un músico de jazz, entonces él como buen improvisador entiende que esos pequeños desajustes, adelantes, atrases, son fundamentales para que la gente pueda participar. Como los neurólogos, los neurobiólogos, los científicos
la gente que está trabajando con Big Data, con computadores, con todo, están aportando pruebas fehacientes e incluso cuantitativas de algunas intuiciones que ya tenía desde hace años la etnomusicología en su trabajo comparativo. Los tiempos están cambiando, tanto es así que hace poco recibí un correo de la Sociedad de Musicología, la Sociedad Internacional de Musicología, a la cual estoy afiliado. Y en musicología, pues estos temas son muy, muy lejanos, ¿no? Pero fíjese que están invitando a un congreso el próximo año sobre voces santas, ruido mundano, naturaleza sonora y lo supernatural en la geografía, es decir, en las vidas de santos medievales. Incluso la musicología que trabaja con archivos, con todo esto, incluso ya se está metiendo en estos temas del mundo de lo natural, de la naturaleza. Esto es apenas un ejemplo muy reciente, me llegó hace poquito, de cómo hasta no solamente en la etnomusicología, sino en la musicología están entrando estos nuevos campos. Entonces, esta frase de que nunca hemos dejado de ser animales es una frase que la repito con frecuencia en todos mis cursos desde el año 2000. Y al comienzo sonaba bastante fuerte. Yo creo que ahora a ustedes no les suene tan fuerte. Creo que afortunadamente no. Si bien durante siglos y muy influenciados por la religión y por la Biblia, pensamos que éramos como de mejor familia, que éramos el máximo de los procesos evolutivos, o la especie creada de último por Dios, digamos, ya como el curubito ahí ya no tenía más que crear y dijo, bueno, ahora aquí voy a echar el resto y aquí sí me voy a sobrar creando a los seres humanos, que éramos como lo último y lo mejorcito que creó Dios, ¿no? Y además todos los seres, dice la Biblia, estaban a nuestro servicio. Casi que podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos. Afortunadamente hoy estamos empezando a darnos cuenta de que no somos el centro del universo ni del planeta y que estamos más aún que lo estamos destruyendo inexorablemente, casi sin vuelta atrás. Sabemos ya hoy y cada vez hay mayor conciencia que los animales son inteligentes, que son seres sensibles, de modo muy diferente a nosotros, en muchas cosas muy parecidas, en otras muy diferentes, pero a veces con desarrollos en algunos aspectos que nos superan con mucho. Entonces compartimos muchas cosas con los animales, especialmente con los mamíferos y en el caso del musical con las aves, etcétera. Hoy ya sabemos que nuestras músicas no son sino otras músicas de las muchas que se encuentran en el planeta, o que por lo menos la música es apenas una de las múltiples formas de comunicación sonora que hay en el mundo animal. La música, pues habría que definirlo, ¿no? Ya lo iremos definiendo sobre la marcha, pero de todas formas, pareciera que la musicalidad, es decir, la capacidad para hacer lo que hoy llamamos música, está en el genoma humano, así no siempre se desarrolle, y así se desarrolle de formas supremamente diversas, ¿no? Según los seres humanos, según también los no humanos, etc. Stephen Brown, el señor el científico pianista que les decía, él dice que hay más de 4.500 especies de las que decimos que cantan. Sin embargo, solamente muy pocas de estas 4.500 son capaces de hacer grupos vocales coordinados. Esto sería tal vez una de las diferencias más importantes con la mayoría de otras especies que también cantan. No es que esto solamente lo hagamos los humanos, pero digamos que ahí sí ya nos vamos definiendo un poco más. Hay, por ejemplo, duetos entre algunas especies de pájaros para coordinarse territorialmente. Sin embargo, los seres humanos parece que somos la especie que tenemos un repertorio más diverso de texturas coordinadas de canto en varias partes, ¿no? Tenemos monofonía, homofonía, polifonía, tenemos canto responsorial, antifonales, y todos ellos hechos de una manera coordinada, en grupo, y esa coordinación es lo que constituye buena parte y fortalece nuestra sociabilidad. Lo mismo también hasta hace poco se creía, incluso cuando yo dictaba este curso hace años, decía que
Lo que nos diferenciaba a los seres humanos de todos los demás animales es que éramos capaces de llevar el pulso con otras personas. Sin embargo, una investigación reciente ha mostrado que hay muchos otros animales, no, bueno, no muchos, pero que son capaces de eso. Por ejemplo, las focas, tú les pones una música bien rítmica, un reggaetón, y te siguen con la cabeza la pulsación, loros, etcétera. Si exploran en internet, se van a reír mucho de ver cómo distintos pájaros y distintos mamíferos, los elefantes, por ejemplo, son capaces de sincronizarse con un ritmo. Luego, muchos animales también, si se les da entrenamiento, pues pueden incluso hacer muchas cosas de las que hacemos nosotros musicalmente. Entonces, yo creo que el estudio de la música y la comunicación sonora entre animales nos da también muchas luces sobre lo que es la comunicación humana a través del lenguaje, de la música, la danza, etcétera. La vez pasada habíamos hablado de cómo esos indígenas, digamos, de Nueva Guinea, trataban de imitar el canto del pájaro tocando unos tambores y disfrazándose con unos penachos de plumas, etcétera, etcétera, para transformarse en pájaros. Y el canto de las aves es una fascinación que nos ha producido a los humanos desde siempre, es casi universal. Así cada sociedad y así cada persona le otorga un significado. Hemos compuesto música imitando a los pájaros, etcétera. Ahí les pongo montones y montones bueno, montones, pero algunas, encontrarán muchas más en internet, de vínculos para que vean en YouTube. Digamos, la imitación de los movimientos de los animales a través de la danza y la estilización a la danza es lo mismo que sucede con la música, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Vamos a escuchar una composición del siglo XVIII de Jean-Philippe Rameau, se llama La Poule, la gallina. Entonces, cómo con el clave trata de imitar el sonido de la gallina. Vamos a ver también cómo esto lo hacen los campesinos, los indígenas, etcétera, etcétera. Cómo componen canciones basándose en los sonidos de los animales, en lo que escuchan en la naturaleza, pero no solo en la naturaleza, sino también en las máquinas, en fin. Les recomiendo que vean esos videos y otros más que encuentren en YouTube. Especialmente me gustaría que se centraran en un trabajo muy lindo de un compositor que se llama Alexander Lieberman, que después de un viaje que hizo a Costa Rica, él se quedó fascinado con todo el tema de la inmensa variedad y diversidad de pájaros y de cantos que había ahí. Y entonces cuando regresa se pone a escuchar esos sonidos de pájaros, los encuentra grabados, los empieza a analizar a través de análisis espectrales, los transcribe al piano, los transcribe para distintos instrumentos, incluso hace grabar las transcripciones que él hace en instrumentos por músicos de cada región. Por ejemplo, un pájaro grabado en las selvas amazónicas de Brasil se lo pone a tocar en clarinete a una música brasileña, y finalmente él termina componiendo música sinfónica y música para piano a partir de lo que él aprende de los complejísimos cantos de los pájaros. Hay pájaros, además, ese video que tienen ahí de Atemburo, el pájaro lira, es impresionante. Este es un pájaro que es capaz de imitar más de 20 pájaros, los cantos de más de 20 pájaros de su entorno. Imita lo que sea, o sea, imita la motosierra de los leñadores que van a tumbar los árboles de la selva, el serrucho, lo hace perfecto. Cuando están cerca de una población urbana, los sonidos de las alarmas
de los carros, todo, o sea, son unas máquinas para imitar todo. Y ellos, todo eso, como verán ahí en los videos, con un aparato fonador supremamente diferente a nosotros, ¿no? Los loros, por ejemplo, nos imitan hablando y muchas palabras, etcétera, pero ellos no tienen labios, como por ejemplo para poder hacer las oclusivas, la P, por ejemplo, no lo pueden hacer porque no tienen labios. Entonces, ¿cómo se las ingenian? Tienen todo un sistema, todo esto está muy bien explicado de manera muy sucinta en los videos que les pongo. La complejidad de los cantos de los pájaros es absolutamente impresionante. Tienen unas extensiones mucho más que muchos pájaros, unas extensiones más amplias que las de un piano de cola. Pueden hacer unos cromatismos de todo, o sea, músicas como Borg, de música popular han introducido también en sus composiciones estos cantos de pájaros, ya, pero ya con instrumentos, etcétera. Digamos, hay toda una sensibilidad hoy muy linda en torno a esto. Lo mismo que hablamos de los pájaros, podríamos hablar de las ballenas, de los cantos de las ballenas, que van a encontrar muchos videos en YouTube, de los elefantes, de distintas variedades de micos, en fin, ¿no? Las focas, etcétera. Sería muy largo ver esto aquí, pero les recomiendo que le den una mirada a esos videos. Y realmente es absolutamente descrestante la complejidad, o sea, los músicos profesionales se ven locos para poder tocar lo que toca un pajarito de esto. La pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿la música cumplió o ha cumplido algún papel en el proceso evolutivo de convertirnos en humanos? ¿O es simplemente algo decorativo, no? Fíjese que cuando alguien se dice, voy a estudiar música o danza o lo que sea, dice, no, eso no sirve para nada. Bueno, hay un autor que se llama Pinker que dice, no, eso es un asunto meramente decorativo, eso es un delicatessen, ¿no? ¿Cómo es que dice él? Un cheesecake sonoro. Un delicatessen ahí que derivado de muchas cosas, puede ser del lenguaje que hemos desarrollado culturalmente y que lo llamamos música, pero eso realmente no es algo que haya cumplido ningún papel en convertirnos en seres humanos. Habría unas funciones biológicas de la música, como ya lo señaló en 1871 Charles Darwin, y por qué todos los humanos prácticamente somos musicales. Hay que advertir una cosa, una cuestión es innato y otra cosa es adaptativo, ¿no? Para aclararlo. Hay algunas cosas que son innatas, pero que no cumplieron un papel evolutivo y viceversa. Como les decía, hay tres grandes teorías que tratan de explicar el papel que jugó la música y la danza en hacer que hoy seamos como hoy somos. Steven Pinker ya dijo pues que en realidad la música era una especie de parásito del lenguaje, ¿no? Una droga recreativa o un cheesecake auditivo. Hay otros autores que dicen eso es una invención de tipo cultural, pero no es una adaptación evolutiva que nos haya hecho transformarnos las especies antecesoras en convertirnos en humanos, ¿no? Dice, por ejemplo, no sé, la invención del fuego, pues fue muy importante, pero eso no es una adaptación de naturaleza evolutiva, fue un descubrimiento que ha sido muy importante en nuestro desarrollo, pero que no está inscrito biológicamente en nosotros. Hay otro tipo de teorías que dicen, bueno, esto, y ya lo había dicho Darwin, es que sí, la música cumple una función adaptativa a nivel individual. Y él lo dice así tal cual, la música cumple un papel fundamental en la selección sexual. Es decir, cuando hay varios pájaros que quieren reproducirse con una hembra, pues normalmente las hembras se van con el que mejor canta. Los pájaros que lograban desarrollar y que tenían los genes más desarrollados para ser unos cantantes tremendos, entonces ellos tenían más éxito con las chicas, ¿no? Eso parece que eso pasa también con algunos músicos, ¿no? Incluso así no sean lindos, como podría ser Mick Jagger. No sé cómo será la experiencia de ustedes como músicos, como músicos, si eso les ha servido para algo o como músicas, ¿no? Pero parecería que la música podría indicar como una cierta salud digamos, del pájaro o de otro animal. Además, es curioso
que esa atracción, por ejemplo, de las chicas y de los chicos por determinados cantantes se da en una época digamos, como es la adolescencia, ¿no? Una época bastante fuerte en cuanto a lo hormonal. Y valdría la pena preguntarnos por qué más del 90% de las canciones que hacemos a nivel mundial hablan de amor, hablan de la relación de pareja. Incluso tenemos mitos muy interesantes, por ejemplo, el mito de Ulises y las sirenas. Todos han debido escuchar ese mito. En Ulises, que estaba viajando por el mar en sus viajes, sus grandes viajes que hacía, y entonces había unas sirenas que querían de alguna manera atraerlo sexualmente para luego devorarlo, y entonces él le dice a sus marineros que lo amarren al poste del barco, ¿no? Ahí se ve una representación del año 400 antes de Cristo y otra del 200 después de Cristo. Es curioso que en esa época las sirenas no eran las sirenas como la película La Sirenita, no eran mujeres con cola de pescado, sino eran aves, o sea, es curioso, aves. Estamos hablando de pájaros, eran mujeres aves. Aquí también se da un fenómeno muy curioso, no sé qué dirá el feminismo respecto a esto, pero en este mito hay una inversión porque normalmente son los pájaros machos los que con su canto atraen a las aves hembra. Aquí vemos un caso al revés. Pero bueno, podríamos colocar muchos ejemplos históricos y míticos de este tipo. La tercera teoría, que es la que hoy tiene más evidencia y las que acogen la mayoría de los científicos, es que la música cumplió un papel importante a nivel evolutivo, no solamente en el nivel individual, que el individuo que cantara mejor podía defender mejor su territorio, pues diciéndole a los otros pájaros, ojo que estoy aquí, no te metas aquí, aquí estoy yo con mi nido, no solamente individualmente, sino que tiene varios niveles, no solamente el nivel individual, sino también el colectivo y lo colectivo en varios niveles. Un primer nivel de estos sería el vínculo que hay entre el bebé o la bebé y la mamá. Los cantos de las nanas o los cantos de arrullo o como queramos llamarlo, es prácticamente universal. Esos cantos, aquí puse el disco de Atahualpa Yupanqui, Duerme Negrito, que además fue recogido, parece, en Colombia, ¿no? Por Atahualpa Yupanqui, se convirtió en un clásico de las canciones de cuna. Estas canciones de cuna realmente producen una comunión emocional entre la madre y el bebé, que lleva a la sincronización vocal, a la sincronización de los movimientos y a una convergencia emocional. Esto está más que demostrado, ¿no? Pero por otro lado, hay otro nivel incluso más fuerte, ¿no? Y más potente que el vínculo madre-bebé, que es el vínculo entre los pares. Un etnomusicólogo de origen rumano, luego ya instalado en Francia, en París, se llama Constantin Brailoiu. Él publicó en los años 50, poco antes de morir, un texto que es precioso y que se le recomiendo a todos, que se llama La rítmica infantil. Es un estudio preliminar, ahí dice noción liminar. Es un estudio preliminar, pero es impresionante y él descubre que hay como una especie de fenómeno musical transnacional, universal, antiquísimo y vigente, que son las rondas infantiles, que son los juegos y los cantos infantiles. Incluso desde el punto de vista filogenético, como veremos, los niños después de que abandonan la fase digamos, de la lactancia, se crían entre ellos. Digamos, son los niños a nivel mundial que han creado un mundo infantil de ellos. Esto se lo transmiten entre ellos, los inventan entre ellos. Es un mundo sonoro, dancístico, lúdico, absolutamente infantil. Estas rondas infantiles y todos estos juegos de manos y de todo eso no se las enseñan los adultos, son invenciones infantiles y él descubre además que hay unas estructuras universales, es decir, como que
que niños de África, de Asia, del mundo árabe, de América, comparten unas estructuras sonoras súper potentes. Esto es algo que valdría la pena seguir desarrollando, pero es precioso. O sea, este descubrimiento es súper potente para mostrar que hay toda una cultura musical infantil autónoma de ellos, autogestionada por ellos, que no son simplemente aprendidas de los adultos, de la mamá, de los mayores, etcétera, etcétera. Ya escucharemos más adelante cuando hablemos de los pigmeos Saka, por ejemplo, la ronda del grillo o una historia que cuentan de un puercoespín que es preciosa, unos juegos que hacen los niños, pero ustedes en todas sus regiones deben tener, y más si trabajan en temas de danzas, algunos de ustedes pues van, y si son docentes de música, pues esto es el ABC de cada día, ¿no? Todos lo hemos visto, lo conocemos. Bueno, ¿quieren más argumentos? Un tercer argumento a favor de este papel de la música en multinivel, digamos, en el desarrollo en la transformación de nuestra especie, es que la música promueve el desarrollo cognitivo, refina habilidades motoras, etcétera. Pero esto pasa no solamente entre los humanos, sino también entre los no humanos. Por ejemplo, el pájaro lira organiza un escenario, un teatro, limpia un pedazo de la selva y lo deja planito, hermoso, con unas plumas inmensas, preciosas. Ya lo pueden ver en el video que puse ahí, para hacer su danza y sus cantos para atraer a la hembra. Todas esas habilidades motoras, tanto vocales como de todo el cuerpo, son importantes. Eso de alguna manera ha permitido desarrollar el cerebro, etcétera. Un cuarto argumento tiene que ver con que encontramos que la música ha cumplido también un fuerte papel adaptativo, no solamente en los humanos, sino entre otras especies. Ya lo había dicho Darwin, muchos animales tienen llamadas de alerta para prevenir la proximidad de un depredador. Incluso esas llamadas de alerta, esos cantos, son incluso diferentes según el tipo de depredador. O sea, si viene un tigre, lo que canto es una cosa; si viene un jaguar es otra cosa; si viene un ave rapaz es otro el sonido, etcétera, ¿no? Ha servido también evolutivamente para beneficiar en el cortejo, para la demarcación territorial, para decirle a los otros: ojo, hasta aquí, lo que hablábamos de hidden dimension, de lo que es esas fronteras invisibles de los espacios, de hasta dónde puedo llegar. Entonces, una manera de marcar el espacio, que tendría que ver también con muchos rituales de guerra que hay en pueblos, por ejemplo, en los grupos indígenas. Hay formas de guerra mucho más civilizadas que las nuestras, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Guinea, en lugar de matarse allá todos unos contra otros, lo que tienes es un ritual de guerra donde se disfrazan impresionante, hacen unas danzas impresionantes, gritan, cantan para asustar a los otros, y finalmente si no logran asustarlos suficientemente, pues entonces escogen uno de cada bando para que se peleen allá a ver quién gana. Entonces así no tienen que matarse tanto. O sea, hay formas mucho más civilizadas de resolver los conflictos, incluso a través de la violencia, como nos muestran muchos pueblos y muchos otros animales también. Y finalmente aunque la música y la danza no son lenguajes universales, es decir, uno no tiene por qué entender la música de otra sociedad, sí es un fenómeno universal, en el sentido de que está en todas las sociedades humanas. Más razones todavía, más argumentos. Ya con esto termino los argumentos para mostrar el peso que tuvo la música en esto. Entonces, la música y la danza termina involucrando estructuras especializadas de cerebro. No es tanto las zonas, no es que aquí en la frente esté tal cosa, no. El cerebro es muy moldeable, es muy adaptable. Incluso, por ejemplo, las personas ciegas, la parte del cerebro donde funcionalmente se ubicaría la visión, se transforma y tiene unos desarrollos impresionantes en torno a lo sonoro, lo olfativo. El cerebro crea sistemas especializados para la música, especializados para el ritmo, para la melodía, etcétera, etcétera, ¿no? Para el movimiento corporal. Incluso tiene sistemas, como veremos más adelante, cuando hablemos de la memoria musical,
sistemas de memoria completamente especializados, que incluso si a mí me quitan una parte del cerebro y no me tocan donde está residente determinado tipo de memoria musical, es posible que no pueda hablar, que no me acuerde ni quién soy yo, pero si era pianista me pone enfrente a un piano y toco lo que tocaba antes, ¿no? Y me puedo pasar ahí horas tocando. Estos ejemplos, por ejemplo, los pueden encontrar en este libro que les dije, ya está traducido, Musicofilia, de Oliver Sacks. Este es un cirujano médico, neurólogo, que nos cuenta todos los casos de sus pacientes. Él es músico, él era músico también porque ya falleció. Plantea unos casos súper interesantísimos, como hay una especialización funcional, que es distinto a un libro que hay por ahí que dice que aquí está la melodía, que aquí está no sé qué. Digamos, esa simplicidad ya está superada hace años. Si bien puede haber algunos casos, por ejemplo, raros, ¿no? Por ejemplo, se supone que hay un 4% de personas en el planeta que son atonales, o sea, que no distinguen entre un do y un re o un sol, todo les suena lo mismo. Sí, podría decir, no, pero entonces si eso todos lo tenemos, porque estos señores les trato de enseñar de que afinen y es imposible, no distinguen un fa de un la. Eh, Eso, los biólogos dicen que, pues, que eso es normal, ¿no? Forma parte de ese 4% de variabilidad natural que hay en desórdenes en todos los seres humanos. Siempre hay alguien que le falta algo, que no sabe hacer esto, que tiene algún problema con tal cosa. Digamos, no es que sea una cosa rara, está dentro de los márgenes normales de las anomalías que todos tenemos, que nadie viene con todo el kit completo, siempre nos falta un poquito de algo. Eso no le quita peso al hecho de que seamos, entre comillas, naturalmente musicales. Entonces, nos preguntaríamos ahora, para seguir avanzando, si todos estos científicos muestran que hay unas conexiones profundas entre lenguaje y música, es decir, todo lo que tiene que ver con lo sonoro por nuestra parte, con el ritual y la danza y la música, es decir, todo lo que tiene el movimiento, la corporabilidad, son absolutamente evidentes. La pregunta entonces sería, ¿cómo son esas relaciones y qué papel jugaron en el proceso evolutivo? Normalmente se ha hecho mucho énfasis en el papel que tiene el trabajo, por ejemplo, Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en el hombre, ¿no? El texto este clásico. O el papel del bipedismo, el hecho de que ya no vayamos a cuatro patas, sino a dos, cómo cambia la columna, el cerebro, cómo permite un montón de cosas, la mano, la manera de hacer el sexo que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Se han destacado muchos aspectos en el papel que tenían todos esos aspectos en hacernos humanos. Sin embargo, hay hoy otras teorías que además de lo anterior refuerzan otras cosas que no habían sido explicadas. Por ejemplo, hay un trabajo de un antropólogo que falleció hace poco, norteamericano, se llama Roy Rappaport, que se llama el libro Ritual and Religion in the Making of Humanity, el papel del ritual y de la religión en la construcción de la humanidad. En últimas, la religión tiene que ver con, y lo podríamos ampliar, él lo muestra muy claramente, cómo los seres humanos, en la parte del lenguaje que cuenta historias, que echa mentiras, es decir, que dice cosas posibles o improbables que no sabemos si son ciertas o no. Lo que es el contar cuentos es absolutamente potente. No es el lenguaje práctico que sirve para decirme, pásame esa piedra, no. Es un lenguaje que tiene una dosis de mentira, que tiene una dosis de incertidumbre, de que no es ese lenguaje directo, útil para hacer cosas, sino es básicamente contar historias. Gracias a poder contar historias fantasiosas, de poder decirnos mentiras y que nos las creamos, eso ha hecho posible el que podamos cooperar en grandes grupos. Y eso nos ha hecho evolutivamente que podamos llegar incluso a acabar con el planeta como lo estamos haciendo, y es lo que nos está diferenciando de los otros animales. No, cosas como el dinero, por ejemplo, es un cuento. ¿El dinero qué es? Es un cuento. Si te lo crees, pues funcionas con el dinero. Pero ¿qué es el dinero? Un papel. O sea,
¿cómo me dice a mí que yo con este billete de 50,000 pesos aquí sirve para tal cosa, ¿no? Es porque todos nos ponemos de acuerdo y nos creemos el cuento de que con eso vamos a, no sé, el cuento del fútbol, ¿no? Nos inventamos unas reglas y todos allá nos matamos ahora con el Mundial de las Chicas que lo están haciendo también. Entonces, digamos, pero es todos unos cuentos impresionantes que nos montamos, pero que si no los creemos, funcionan. Este creer en estas historias nos hace súper poderosas, pero las historias nos convencen, pero la música, la danza y el ritual nos comprometen como colectivo. Es decir, nos hacen uno solo, nos emocionan. O sea, cuando uno está en un concierto de rock, por ejemplo, es posible que usted no conozca al que tiene ahí al lado, no lo haya visto en su vida, pero sin embargo se siente que forma parte de una comunidad que son los fans de tal cantante o de tal grupo. Y eso puede suceder también desfilando en una guerra, ¿no? Desfilando en un desfile militar, como eso, los himnos nacionales, los himnos patrióticos. Es decir, la música lo que hace es que esas historias de la nación, de la religión, de, qué sé yo, del fútbol, ¿no? El himno allá de Millonarios, bueno, hace que cuando cantamos, cuando bailamos, cuando tenemos rituales en torno a eso, celebraciones que involucran toda una cantidad de elementos, hace que eso sea absolutamente potente, que uno se fusione con la masa, incluso de ahí, así han salido muchas revoluciones, ¿no? Es una fusión allí y la gente sale a correr y no sé, le degüellan al rey, en fin, lo que sea, ¿no? Esto incluso Émile Durkheim, el sociólogo francés, ya lo había dicho en un libro que publicó en 1912, Las formas elementales de la vida religiosa. Y él acuñó un concepto súper potente que es un concierto de rock, que es lo que él llamó la efervescencia colectiva. Él lo veía eso en las religiones. Y de hecho, pues, ¿qué pasa hoy con las iglesias pentecostales? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué tenemos consignas y cantos en las manifestaciones? ¿Por qué hay himnos patrióticos? En fin, la música nos da una ventaja evolutiva respecto a otras especies en el sentido de que nos permite cooperar para cosas absolutamente impensables, ir a la luna. ¿A quién se le ocurriría eso? La ambigüedad que tiene la música y la danza, una ambigüedad semántica, es decir, que no es el lenguaje directo de decir, pásame el martillo, permite, esa ambigüedad semántica permite que sea mucho más eficaz que el lenguaje ese directo para lograr interacciones no conflictivas, asociativas y cargadas emocionalmente. Bruno Nettel, un etnomusicólogo que vamos a mirar más adelante, plantea precisamente que una de las funciones centrales de la música es apoyar la integridad de los grupos sociales y es además fundamental para presentar públicamente la incertidumbre social. O sea, por ejemplo, cosas como la firma del Tratado de Paz con las FARC. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido por el canto, si no se hubiera hecho un ritual? Es decir, si hubieran firmado allá en una oficina ocultos las FARC con el presidente Santos, ¿no? O sea, para que eso realmente nos lo creamos, tiene que hacerse públicamente, tiene que hacerse ritualmente, con solemnidad, con unos vestidos blancos, etcétera, etcétera, en un sitio absolutamente precioso e icónico. ¿Y qué hubiera sido eso sin el canto de las cantoras estas del Chocó? Es decir, eso selló de alguna manera simbólicamente de esto. Los antropólogos ya lo habían mostrado hace muchos años. Victor Turner, un antropólogo inglés que trabajó con los Nembu en África Central, muestra cómo en una tribu completamente conflictiva por la estructura social que tienen, sin autoridad, sin Estado, sin jefes, sin nada de eso, son los rituales bailando y cantando cómo resuelven todos sus conflictos. Por eso se habla hoy tanto de la música como mecanismo para la paz, para la convivencia, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que este mismo tipo de fenómeno se encuentra a otro nivel y de otra manera también incluso entre otros animales, ¿no? Obviamente no en las grandes dimensiones nuestras,
pero y a muy, muy pequeña escala, por ejemplo, se ha mostrado entre las focas y las ballenas, en fin. Hay indicios de que podría ser así. Es muy difícil investigar con ballenas o con focas, pero hay indicios de que podría pasar eso. Entre música y lenguaje hay como un continuum. No son como dos cosas separadas, sino que hay como una continuidad. Aquí tenemos una diapositiva, una copia que traigo de Jean Cross, uno de los autores que les mencioné, sobre el tema de las relaciones entre música y lenguaje es supremamente complejo. No más para que lo vean, ahí les dejo esa diapositiva, luego lo miran en detalle o consultan el texto, que además creo que lo tienen en el repositorio, en el Drive. Es supremamente complejo, pero existen por lo menos 6 formas de ver esas relaciones. No voy a extenderme aquí, que además sería muy pesado y tedioso. Y lo mismo, existen muchas teorías sobre cómo coevolucionaron la música y el lenguaje y la danza. Es decir, si primero fue el lenguaje y de ahí salió la música, o si primero fue la música y luego fue la danza, si coevolucionaron juntos. Hay 6 teorías en estos momentos. Y lo mismo, existen 2 maneras de mirar lo que sería el fenómeno musical en relación con otras especies. Es decir, pensar desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, nosotros ver a los animales desde nuestro punto de vista, ver hasta qué punto los animales son capaces de hacer musicalmente lo que nosotros hacemos, que sería la gráfica que está arriba a la derecha, o verlo de una manera más relativista, diciendo nosotros somos otra especie de animal más. Podríamos hablar de dominios de la comunicación sonora y, digamos, ver qué dominios tenemos nosotros y qué dominios tienen otros animales, lo cual sería mucho más, digamos, respetuoso con la musicalidad de otras especies, ¿no? Todo esto, digamos, van a encontrar cuestiones supremamente lindas e interesantes. Si son prácticamente evidentes unas bases biológicas y evolutivas de la música, podríamos hablar de universales musicales de origen bioneurológico, es decir, habría unos universales musicales y dancísticos que compartimos todos los seres humanos. Esto es algo muy delicado de plantear, ¿no? Incluso cuando uno plantea esto, mis colegas se me burlan, ¿no? En el sentido de que, pues ahora estamos en unos temas que están muy influenciados por el relativismo, el culturalismo, el posmodernismo, de que todo, digamos, de que todo son interpretaciones y que no hay nada objetivo, en fin. Sin embargo, hay bastantes evidencias de que hay algunos universales. Incluso hace ya muchos años me acuerdo que me leí un libro de un psicólogo discípulo de Jean Piaget que se llamaba Paul Fraisse, que escribió un libro, se llama Psicología del ritmo, y él mostraba cómo desde el punto de vista perceptivo nuestro cerebro tiene unos límites y a la hora de percibir los sonidos, a la hora de percibir las duraciones, a la hora de hacer series rítmicas, etcétera. Entonces, digamos, nos tenemos que mover dentro de unos márgenes, ¿no? Que como si fueran como los atletas que corren, por ejemplo, los 100 metros, los podemos estirar un poquito, entonces podemos bajarlo unas décimas, un segundo, pero de todas formas es imposible que con nuestro físico hagamos los 100 metros en 5 segundos menos. Eso no va a pasar, no sé, cuando seamos cyborgs y tengamos otros dispositivos pegados a nosotros, en fin, pero como somos biológicamente va a ser ya, estamos llegando al tope de lo que podemos, ¿no? Y si lo podemos estirar un poquito más. Y lo mismo pasa con la música y con la danza. Hay unos límites físicos, hay unos límites perceptivos e interpretativos, y eso hace que nos tengamos que mover en un margen, es decir, con un tipo de escalas con unos límites, compartimos todos la escala, etcétera, etcétera. Digamos que aunque esté muy mal visto, cada vez hay más personas en estos momentos, sobre todo de estos investigadores que provienen más de la música y de la neurobiología y de la evolución, que están diciendo que sí, que ellos están encontrando unas evidencias fuertes de que hay unos universales, sin que es distinto que haya unos universales
de límites, digamos, compartidos, a que la música sea un lenguaje universal. No están diciendo que la música sea un lenguaje universal y que todos la entendamos igual, no. Lo que dicen es que tenemos como unos comportamientos dentro de los cuales nos movemos todos los seres humanos. De alguna manera no podemos salirnos biológicamente de eso, ya con otros aparatos, con otras tecnologías, con los computadores, con la inteligencia artificial y todo eso, obviamente nos podemos salir de nuestras limitaciones biológicas. Eso que llamamos música, que es una cuestión sonora, estructurada de forma compleja, que es muy significativa efectivamente, que la entrenamos y la ensayamos de manera intencional, y que tiene además un significado inmediato para nosotros, pero indeterminado, como confuso. O sea, no es decir, uno por decir, por hacer una escala, no quiere decir que pásame el martillo, como es el lenguaje directo. Eso es un poco lo que hay. En estos momentos, los investigadores lo que muestran es que compartimos el 99,9% del código genético a nivel del planeta. Es decir, no puedes conseguir dos personas en el planeta, no importa de qué color sean, no importa si son altos, bajitos, esas personas comparten el 99,9% del código genético. Sin embargo, a pesar de que compartimos todo eso genéticamente, expresamos esa biología común, la expresamos con una inmensa diversidad, ¿no?, de fenómenos sonoros. Entonces llama mucho la atención esa gran homogeneidad genética de la humanidad frente a la inmensa diversidad cultural y sociobiológica. Aquí tenemos cómo están trabajando los universales, no lo voy a mostrar, lo tienen ahí en los textos, es muy complejo, pero fíjese que están cuidándose mucho y son muy críticos para establecer un universal. Por ejemplo, tienen que verificar que eso se dé en todos los continentes, en distintos pueblos, tienen que mostrar que estadísticamente es significativo, tienen que contrastar la estructura con el performance, es decir, no solamente cómo es la música sonoramente, sino también cómo es la interpretación, cómo es el gesto, cómo es toda la parte, digamos, de llevar ese mundo sonoro a la práctica. La gramática de lo que está, del lenguaje sonoro que está ahí, con lo que sería la superficie. No se trata de, yo encontré una melodía igual de tal pueblo con otro pueblo. No es coincidir una melodía, es coincidir toda una gramática. Entonces, están buscando qué gramáticas hay comunes en la humanidad. En esto estamos apenas empezando. No llevamos más de 30 años en esto y realmente yo no soy experto, pero es todo un campo de desarrollo fascinante. Bueno, entonces vamos a algo más práctico. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en la práctica musical, en los supuestos superpoderes que se atribuyen a la música, etcétera, etcétera? En esto tenemos que hilar también muy fino. Una cosa, hay que distinguir entre lo que son las evidencias y lo que son los deseos. El hecho de que la música, por todo lo que hemos dicho anteriormente, tenga unos poderes importantes en nuestro comportamiento, sobre todo colectivo, y también un poco en el individual. En estos momentos hay cantidad de publicaciones, de libros pedagógicos, etcétera, etcétera, de artículos en revistas, ¿no? Como esta de acá que dice, nuevos hallazgos, grandes descubrimientos científicos, la música nos hace mejores personas, nos hace más inteligentes, nos hace más sanos, más creativos, más sociables, más felices. Esto sí ya es la panacea, mejor dicho, haz música y ya olvídate de lo demás, no tienes ya ni que trabajar, ni que estudiar, ni nada, o sea, haz música y ya eres la persona realizada. Obviamente todo esto es una fantasía, esto es falso, o sea, sabemos que con música se manipula, con música se tortura a la gente, que el sonido se utiliza como sistema de tortura, que hay toda una cantidad de manipulación. Precisamente uno de estos autores, Stephen Brown, uno de los que mencioné anteriormente, editó un libro que se llama así, Música y Manipulación, sobre los usos sociales y sobre el control social hecho con la música. Digamos, esto es muy serio. O sea, el hecho de que la música sea poderosa y tenga
mucha influencia en nuestro comportamiento. No quiere decir que automáticamente nos haga mejores personas. No sé, yo conozco muchos colegas que como personas son un poco indeseables y son muy buenos músicos. Entonces, si eso no es automático y que por tocar mejor a Chopin ya tengo que, no sé, automáticamente tengo que ser menos machista y tengo que, no sé, hay casos ahí de todo, ¿no? Y los mejores músicos no son ejemplos, digamos, de comportamiento social siempre. Esto no es tan mecánico, es mucho más complejo y sobre eso podemos dedicar una sesión más adelante o conversar sobre eso. Como muy bien decía Ray Bradbury en un cuento en su libro Crónicas Marcianas, en realidad la música es como un martillo. Tú con el martillo puedes clavar una puntilla y construir una casa de madera, o puedes darle un martillazo a tu suegra, no sé, o a quien sea, ¿no? Digamos, la música viene a ser un poco como eso. El hecho de que el martillo sea potente no quiere decir que solamente tenga una forma de usarse. Se puede usar para promover guerras. Veamos Hitler, cómo usaba la música políticamente. Los músicos de Ray Bradbury dice, los hombres son salvajes, dijo el viejo, temblorosamente. Siento vergüenza de ser un hombre. Sí, esas criaturas son salvajes, pero aprenderán gracias a la música. La música bajo tantos aspectos, música para la paz, música para el amor, música para el odio, música para la muerte. El flautista y su horda organizarán un nuevo cosmos, es inmortal. Como vemos, la música es una herramienta potente, pero no simplemente por el hecho que hagamos música estamos construyendo la paz. Eso tiene que combinarse con muchísimas otras cosas. De hecho, esto lo han mostrado autores como Geoffrey Baker, replanteando un poco lo que es el sistema en Venezuela y la acción social por la música en lo que son las escuelas de música de Medellín, en fin. Nosotros también en la Universidad Nacional, con un equipo de investigación, hicimos un trabajo en el 2003 financiado por la OEA sobre qué proyectos artísticos, dancísticos, musicales, circenses, etcétera, realmente servían para el tema de la convivencia y la democracia. Entonces fue un proyecto en el cual estuvimos trabajando bastante tiempo y visitamos las 55 mejores experiencias de todo el país que decían que estaban formando en convivencia, en tramitar el conflicto y la democracia, las 55 mejores experiencias de todo el país, desde Pasto hasta Barranquilla. Las estuvimos visitando ahí, haciendo trabajo de campo, viendo cómo trabajaban y descubrimos que ahí lo importante no era la música o la danza, sino que había una serie de factores en la manera como se hacía la música que sí podían llevar a un desarrollo de la convivencia o de la democracia. Ahí les dejo los vínculos para que lean el informe de investigación, que es de 100 y pico páginas, de casi 200, o un artículo ya mucho más resumido donde está la síntesis de los hallazgos que encontramos en esos lugares. Entonces, como vemos, la cosa es mucho más compleja. Frente a esa continuidad que tenemos entre humanos y no humanos, paradójicamente, lo que ha primado hasta hace poco, afortunadamente estamos cambiando, es el distanciamiento y la separación radical. Es decir, los animales son unos, nosotros somos otros. Entonces, ¿qué es lo que ha producido esa visión fragmentada entre lo natural y lo humano, entre el individuo y la sociedad? Pues hemos creado unos dobles dualismos que son absolutamente perversos y que están a la base de el culturalismo antropológico, el funcionalismo como teoría social, el folclorismo, el concepto de patrimonio cultural y material, el mismo concepto de educación y unas tesis sobre el pedagogía musical que yo escribí en el año 87 y que ya están mandadas a recoger. Después escribí otro artículo que es el que tienen ahí, donde escribí ese artículo para criticar lo que había escrito en el 87. Vamos a ver cómo es ese doble dualismo. Resulta que desde muy temprano, estoy hablando aquí ya, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo del siglo XVII, empieza los seres humanos como a considerarse que son como algo diferente y mejor que los animales. Por ejemplo, uno de los padres de la pedagogía
un señor además admirable. El tipo era un tipo de súper avanzada, que era Juan Amos Comenio. Él incluso en esta época planteaba que la educación debería ser para todos los niños, que además las niñas también deberían ir a la escuela. Es decir, el tipo era un revolucionario, era un protestante absolutamente revolucionario para la época, que no había que pegarle a los niños cuando era la práctica habitual en las escuelas, digamos. Era un personaje lindo, pero decía cosas como esta, que también hoy las cuestionaríamos mucho. Dice: quede pues sentado que a todos los que nacieron hombres les precisa la enseñanza, porque es necesario que sean hombres, no bestias feroces, no brutos, no troncos inertes. Es decir, fíjese que lo que se produce aquí es una separación radical entre naturaleza y cultura, entre individuo y sociedad. Es decir, debemos dejar de ser animalitos. De hecho, así hemos pensado durante mucho tiempo, que los niños son pequeños animales y que hay que civilizarlos, hay que educarlos, hay que culturalizarlos. Y por eso nos hemos inventado conceptos como enculturación, transmisión cultural, transmisión musical, educación musical, etcétera, ¿no? Porque somos pequeños salvajes. Cuando lo que estamos viendo es que somos genéticamente, naturalmente somos musicales. Entonces, no es que por el hecho de ser naturales no somos musicales, no, somos musicales, somos sociales de entrada. Esto se aprecia en montones de mitos, ¿no? Ya que hablábamos antes del mito de Ulises, quiero traer aquí el mito de Orfeo, cómo tal vez porque compartimos algo de lo musical con los animales, desde hace mucho tiempo se ha visto que la música, especialmente la melódica, porque ojo que el ritmo siempre se ha asociado a lo salvaje, a lo animal, paradójicamente, porque curiosamente lo que menos tienen los animales es ritmo, lo que más tienen es melodía, pero curiosamente hasta hace muy poco se decía pues que la percusión es muy salvaje, es muy animal, en cambio la melodía es muy civilizada, es muy occidental, todo eso. Ese es el discurso, no sé, en 1938, aquí en Bogotá, cuando se celebró el centenario, el cuarto centenario de la Fundación de Bogotá, eso era lo que decían de los compañeros músicos que venían de Buenaventura, cómo se asocia la percusión a lo salvaje, a lo animal, a lo primitivo, cuando en realidad lo que es más humano es la percusión, es la capacidad de sincronizarnos rítmicamente, no tanto la melodía, porque vemos que los pájaros nos barren melódicamente, o sea, hacen cosas que nosotros nunca podríamos hacer. Curiosamente, existe ese mito de que lo melódico amansa a las fieras. Ahí está el mito de Orfeo, ¿no? Esto de cómo ya desde antes de Cristo Orfeo tocaba la lira y entonces todos los animales salvajes se apaciguaban. Esto tiene muchas implicaciones educativas y sociales, ¿no? Otro mito también, otro cuento infantil es el flautista de Amelín. Este es un dibujo de 1264, ¿no? Todos conocen el cuento del flautista de Amelín, ese pueblo medieval en el cual estaba invadido por las ratas, intentan todo lo que pueden para acabar con las ratas, no pueden, hasta que finalmente se acerca un flautista y les dice: yo les puedo solucionar lo de las ratas. Y dicen: tú, un músico que va, no sé qué, no sé cuántos. Entonces el tipo les pide un montón de dinero y dicen: no, este tipo que va a poder, y le dicen que sí le dan ese dinero, una suma astronómica, millones y millones. Pero ya estaban desesperados, las ratas estaban comiendo incluso a los niños, ¿no? Cuando dormían por la noche. Entonces, este coge su flauta y una noche empieza a tocar su flauta y todas las ratas salen detrás de él y se las lleva al río. Ahí se ve en el dibujo, cruzan el río, él se pone en una barca y las ratas se van detrás de él y se ahogan, ¿no? Entonces él vuelve al pueblo y dice: bueno, ya me deshice de las ratas, deme la plata. Y le dice: no, ¿eso qué te vamos a dar esa plata? No, no sé qué, tú eres un pobre músico, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dice: así, entonces él se venga. Y entonces a la noche siguiente coge su música y se lleva a todos los niños. Ahí se ve en la parte de arriba cómo van siguiendo los niños de ese pueblo hacia una cueva y él los entierra allá en esa cueva, ¿no? Pero es muy curioso lo que revela este mito del poder de la música. Lo que decía Ray Bradbury anteriormente, el flautista con su poder
va a crear un nuevo orden, ¿no? Es decir, fíjese que la flauta no se lleva a los adultos, se lleva a las ratas, que son animales, y se lleva a los niños, que todavía no son humanos, todavía no son racionales, son todavía pequeños animalitos. Hay montones de relatos. Mire, por ejemplo, este cuadro tan hermoso de Picasso. Como vemos ahí, él yo creo que no era ni consciente de lo que hizo a comienzos de siglo, pero ahí está todo lo que estamos hablando de esa, digamos, en el nivel inferior está el animal, estos son saltimbanquis de un circo, está el animal del circo, después está el niño, que sería todavía animal en proyecto de ser humano. Después está la mujer. Curioso, ¿no? Fíjese cómo todos los discursos machistas y todo lo que ha develado el feminismo ha mostrado cómo la parte biológica de la mujer, el hecho de que tuviera que reproducir la especie, etcétera, etcétera, la hacía más cerca de la naturaleza que de la alta cultura, ¿no? Entonces las mujeres no debían estudiar, no debían votar, etcétera, etcétera. Y ya en el nivel más alto ahí está el varón, ¿no? El macho, que sería como digamos, lo más selecto del proceso evolutivo. Entonces, fíjese cómo en todo, o sea, lo tenemos tatuado en nuestros cuerpos estos dualismos y estas oposiciones, por más de que ahora seamos más ambientalistas en nuestros discursos, en nuestras prácticas, esto lo está atravesando todo. Y lo mismo pasa con el individuo y la sociedad. Los niños son hipersociales desde que son bebés, son hipersociales, no hay que socializarlos. Eso es totalmente falso. No se necesita la socialización. Eso también es algo políticamente incorrecto, porque implica que hay una sociedad que es como debe ser. Están los otros pequeños salvajes que no saben comportarse, y entonces tenemos que hacerles un entrenamiento para que se comporten decentemente como seres sociales. Eso es totalmente falso. El bebé es un ser hipersocial desde pequeño e interactúa con nosotros y nos transforma a nosotros. Todos los compañeros y compañeras que han tenido un hijo acá saben que los bebés se comunican con uno de forma muy eficiente y que incluso ellos, no somos nosotros los que cambiamos su vida, sino que ellos nos cambian la vida. Esto daría para mucho. Esa visión, digamos, de civilizatoria de la música y sobre todo de la melodía está, por ejemplo, en las escuelas indígenas. Esto es, por ejemplo, la Carlisle Indian Industrial School Band. Esta es una escuela en Estados Unidos. Así como aquí en Colombia las escuelas indígenas se dieron y los internados indígenas se dieron a la iglesia católica y a otras iglesias, en Estados Unidos se dio al ejército. Entonces ellos crearon un gran internado donde llevaron niños de todas las etnias. El lema era Kill the Indian, Save the Man. O sea, mata al indio y salva al hombre. Y uno de los mecanismos que tenían era precisamente la música para civilizarlos. Lo mismo pasó aquí en Colombia. Aquí en Colombia quisieron también que fueran los militares los que tuvieran la educación de los niños, pero los militares dijeron, no, que nos vamos a ir por allá a la selva, no queremos nada de eso, además nosotros no somos educadores, y finalmente incluso los liberales que no querían les tocó dejarlos internados en manos de la iglesia. Aquí tenemos el caso de los capuchinos de La Guajira con su banda. Aquí tenemos por ejemplo, los capuchinos del Putumayo. Aquí este es un trabajo que tengo publicado sobre esto, cómo incluso componen una pequeña zarzuela en Huitoto y cómo, digamos, desarrollan muchas actividades musicales. Los cancioneros a nivel mundial, infantiles y escolares, apuntan a eso. Por ejemplo, este es un cancionero de 1897, donde ustedes lo van a leer ahí, cómo el canto es lo que permite volver más dulces a los niños, menos agresivos, etcétera. Lo mismo pasó con los gobiernos liberales, el cancionero escolar de 1935 aquí en Colombia. Esta carátula es fantástica. Esto es de un cancionero escolar de los hermanos de La Salle de los años 60. Fíjese, en la contracarátula está la selva, está lo salvaje, pero gracias al canto todo se vuelve armonioso, hasta los pajaritos, todos los peces cantan. Digamos, ese poder civilizatorio de la música que parte de una oposición entre lo natural y lo cultural. Este sería el cuadro síntesis. Es decir, tenemos la naturaleza y tenemos la cultura. Debemos dejar de ser animales para culturizarnos, para incorporarnos en una cultura. Debemos dejar de ser individuos asociales
para incorporarlos en una sociedad. Y para eso nos hemos tenido que inventar términos y acciones que las hemos entendido muy mal, como socialización, enculturación, transmisión cultural, educación, etcétera, etcétera. Todo esto hay que cuestionarlo. Y hay que cuestionarlo porque todo esto presupone una idea funcionalista, es decir, que existe un orden bueno y que los individuos debemos adaptarnos a ese orden. El que no se adapta a ese orden social, a esa sociedad tal como está hoy, se convierte en un inadaptado, un anormal, un desviado. Es decir, esto lo que promueve no es la diversidad, sino la homogeneidad, el conservadurismo, la reproducción cultural entre generaciones. Entonces está muy bien la tradición, pero a veces nos pasamos con eso. Detrás de esto está la idea evolutiva del progreso, ¿no? Y del desarrollo, tanto a nivel colectivo, a nivel natural, a nivel social y a nivel individual. Y cómo la educación la hemos proyectado hacia el futuro y no hacia el presente, etcétera. Como hemos tomado un evolucionismo que es el spenceriano, que es el darwinismo social, eso no se lo inventó Darwin. Darwin no aplicó la evolución al mundo social, como, digamos, había unas sociedades mejores que otras y que se imponían a otras. Bueno, entonces, digamos, esto es profundamente conservador y cuestionable. Y finalmente, detrás de todos estos dualismos entre naturaleza y cultura está el mito freudiano del peso de la primera infancia y del papel de los padres en la educación. Un mito que está más que mandado a recoger, ¿no? Afortunadamente. Durante muchos años, sobre todo estos últimos años, nos han hecho creer a los padres que somos los últimos responsables de la educación de nuestros hijos. A veces uno dice, si tengo dos hijos, ¿por qué me salió tan lindo? Y este otro, ¿por qué resultó drogadicto? O ¿por qué resultó, bueno, lo que está pasando ahora con el hijo del presidente? No por el sentido que sea drogadicto, sino que se le salió por otro camino, me disculpan la comparación. Pero digamos, afortunadamente, lo que se ha descubierto es que afortunadamente los adultos no influimos tanto en los niños, que lo importante son los pares. De hecho, los padres siempre se fijan las compañías con las que van. Yo puedo ser un excelente padre, pero si mi hijo se va con unos pares, con unas compañías que lo van a llevar por otro camino, ahí está lo peligroso. Los niños ni siquiera hablan la lengua materna, hablan la lengua de sus pares. Esto, desde el punto de vista de uno como padre, es muy liberador, porque le quita a uno un peso de encima muy grande. Uno hace su mejor esfuerzo, pero no todo depende de eso. Bueno, para terminar, quiero poner un estudio de caso de mi trabajo de campo. Y es mostrar cómo en el Cauca los indígenas y los campesinos en realidad nos están diciendo todo esto que he dicho muy teóricamente, ellos lo llevan a la práctica. En primer lugar, ellos su música la coproducen en interacción no solo con otros humanos, como hacemos nosotros, sino con todos los seres que comparten el mundo. Es decir, coproducen esa música con el páramo, con los duendes, con el clum de la montaña, etc. Por ejemplo, cuando ellos van a cortar la mata de flauta para hacer sus flautas traversas, ese bambú del bosque húmedo andino, cuando ellos van, ellos tienen que pedirle permiso a la montaña, tienen que hablar con el tehuala, con el médico tradicional, tienen que irse al páramo, que es el lugar del poder, el lugar donde de donde vinieron los caciques y donde se sumergen las varas de mando del cabildo para lavarse, para purificarse, para adquirir poder. Tienen que ir al páramo, que es la parte no domesticada, no cultivada, y ahí es donde se da la flauta. Entonces ellos deben hacer un ritual a la montaña para poderse, tienen que pedir permiso al duende, al club, ¿sí? Le dicen regálame cañas, necesitamos para cortar. Y si no se le da propina, si no se hace ese pagamento, la flauta luego se daña, se gorgojea, se quiebra. Digamos, hay toda una serie de rituales, no más con lo que es la obtención de la caña. Por otro lado, la flauta, que se llama cubi, es viento, es buegia, es viento del páramo pedido o robado a la montaña sagrada y que se domestica con rituales
y que es fuerza controlada al servicio de la fiesta y de la construcción de esas relaciones sociales y de la construcción de ese territorio. La misma flauta recibe a veces un trato como persona, se le da a beber chicha, al igual que se le da al músico. También eso además cumple una labor musical muy importante porque hace que la flauta suene mejor porque se tapan los poros internos del tubo. Entonces, digamos, hay una relación. O sea, fíjese cómo la música se construye no solamente con otros seres humanos, sino también hay que tener en cuenta al espíritu de la montaña, al duende, hay que tener en cuenta la flauta es también para respetar. Y ellos también, como hacía la gallina, este músico europeo con la pool que escuchamos, aquí sucede también lo mismo. Don Laurentino Quiñones nos cuenta cómo él le cogió la melodía a una gallinita que salía de ahí. Vamos a ver si la podemos escuchar. Pasillito. Pero esa relación no es solamente con el mundo natural, idílico, el campo, las gallinas, no, es también con las máquinas, con todo lo que está en nuestro entorno. Por ejemplo, don Paulino Sotelo, ya fallecido en el 82, cuando conoció el tren, que el tren llegó a Popayán en el 26, él compuso una canción imitando el sonido del tren, que se llama Alejano el tren. Es un pasillo que luego pasa a Bambuco. Vamos a escuchar un pedacito. Bueno, entonces realmente los músicos son como recolectores de sonido de todo su entorno. Decía don Virgilio Pavón, dice, si oigo una música en una radio, en una grabonola, toda la cogemos, ¿no? Entonces los músicos urbanos podríamos decir, no, ellos no, pero en últimas, los músicos urbanos tenemos las mismas manías, como diría un antropólogo que se llama Bruno Latour, nunca hemos sido modernos, también nos creemos como de mejor familia porque somos X o Y, pero los nativos, sí, o sea, nunca hemos dejado de ser nativos y tenemos las mismas manías que ellos. Por ejemplo, no sé, lo que un oboísta hace con su oboe, o lo que no sé, un tiplista hace con su tiple, cómo lo cuida, cómo lo afina, cómo lo envuelve, cómo lo limpia, cómo le pone en tal sitio, cómo, no sé, Andrés Segovia, cómo abría las ventanas cuando había calefacción en un hotel para que el calor de la habitación no le dañara la afinación de la guitarra. Es decir, estamos llenos también de cantidad de rituales, ¿no? Y de creencias y de cosas que hacemos musicalmente, ¿no? Los agüeros que tenemos, bueno. Entonces lo que hay realmente es una borrosidad entre las fronteras entre cuerpo, instrumento, entre dedos y flauta. Los flautistas campesinos indígenas no tapan los orificios de la flauta, sino que dejan las manos allí y los destapan, los alzan. Ellos dicen alzar. ¿Para qué? Para liberar ese sonido atrapado, ese viento, esa buegia atrapado de la montaña salvaje. Entonces es una técnica súper interesante que incluso es más eficiente ergonómicamente que las técnicas que enseñan en el conservatorio. Tengo un escrito ahí sobre eso que lo pueden consultar, por ahí está el vínculo. Entonces, pues lo que vemos es que aprender a ser músico entre los NASA y entre los campesinos
tiene que ver, en primer lugar, no con que le enseñe a alguien, no con que los adultos les enseñemos a los niños, no, sino tiene que ver con hacer música, con participar de forma activa y creativa, como dicen ellos, poniendo el oído, observando, sentado entre las piernas de los mayores, participando en las fiestas, en los rituales, practicando en la casa y en el campo. Por eso yo soy tan enemigo de los conjuntos infantiles, porque se pierde esa conexión intergeneracional. Pero no solo es, de hecho hay niños que no pueden tocar ya con los adultos, porque tocan repertorios distintos, tocan con técnicas diferentes, etcétera, más occidentales, más de conservatorio, en fin. Entonces, aprender a ser músico es aprender a formar parte de una banda, esa parte colectivo, aprender a convivir en contextos particulares, participando como músico. Los niños además deben abrirse espacio en ese mundo que es un mundo competitivo, es un mundo difícil. El éxito no solamente depende de las habilidades musicales, sino de habilidades sociales, de no tomar tanto trago, de saber repartir bien la plata entre los integrantes, saber ser líder. Uno puede decir, es que mi familia eran músicos. Bueno, eso no te garantiza. Obviamente, si en tu familia hay músicos, vas a tener más oportunidades que otros para participar de la música, pero eso no te hace automáticamente un buen músico, ¿no? Entonces, lo que vemos en todo esto no es tanto un proceso intencional de una sociedad, una cultura para reproducir un patrimonio cultural, un folclore, una música determinada, unas danzas determinadas, sino unos agentes de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos, de alguna manera participando y trabajando por lograr participar legítimamente de esos mundos musicales y culturales. Y esto pasa no solamente en el Cauca, aquí, para que la vean después, tengo una entrevista de un cuatrista, por ejemplo, que dice lo mismo. Todo lo que decíamos del progreso y de todo eso se aplica aquí. El progreso colectivo, el progreso individual, el progreso social. Eso no existe. O sea, el hecho de que hagamos cosas cada vez más complejas y más difíciles, eso no necesariamente es un progreso. Eso nos lleva hacia un virtuosismo, hacia un elitismo de la práctica musical que cada vez limita más la participación de la gran cantidad de la gente y elimina ese poder, digamos, participativo que tiene la música. Lo mismo, progreso en los músicos. Yo no sé, yo soy mucho peor músico ahora que cuando era más joven. Cuando uno ve estos músicos en el Cauca ya con sus edades, pues obviamente los jóvenes nos dan 100 vueltas. Todo eso que estábamos diciendo, pues se cumple aquí, ¿no? Entonces voy a parar acá porque es que me he extendido demasiado. Para la próxima lo voy a calcular más corto y dejemos unos minuticos para que ustedes reaccionen frente a esto. Bueno, pues de alguna manera, como para resaltar, estaba mencionando, digamos que este primer aspecto que su merced menciona, ¿no? Todo el contexto de antropológico que pues tiene el desarrollo del hombre, los factores que lo rodean, en torno precisamente a las prácticas de la música y pues de las expresiones como la danza y demás manifestaciones culturales, ¿no? Y del cómo en este caso se relacionan con la cosmogonía de comunidades ancestrales, en este caso de carácter indígena, que pues adaptan su entorno también y se relacionan con el mismo. Digamos que en ese sentido me parece bastante importante, pues no sabía, digamos, lo que ya había una caracterización que se viene haciendo desde estas comunidades indígenas, me parece pues bastante interesante. Quería hacer ese apunte. Gracias. Pero fíjese que no es tanto cultural, o sea, ya lo veremos en la próxima sesión. El concepto de cultura es algo que debemos manejar con mucho cuidado. Es muy peligroso el concepto de cultura, supremamente peligroso. Estamos hoy reemplazando el concepto decimonónico de raza por el concepto de cultura. Es terrible lo que está pasando hoy con el concepto de cultura. Ya hablaremos de eso en otra sesión. Buenas tardes. Jacqueline Becerra, Corporación Hola. Cultural. Pues quería pues darle gracias también por el tema de hoy y toda la relación que hizo referente a la música con la parte indígena y con la naturaleza en sí. En el llano nosotros tenemos ese tipo de
de enlace entre la música y la naturaleza. Nosotros también tenemos cantos que, por ejemplo, cuando te mencionaba de aquellos, por ejemplo, de flautista y otros que eran como más fantasiosos, pero realmente nosotros en el llano no es tanto en la fantasía, sino como en la realidad. Nosotros tenemos unos cantos de vela de ganado que se hacían en las épocas en que Esa se trataba. comunicación del hombre con el animal a través del canto es fantástico. O sea, es que ejemplos podemos poner de todo el país. Sí, muy lindo. Sí, siga, siga. Entonces, sí, yo creo que el doctor ha escuchado este tipo de cantos de vela de ganado. Entonces, era para apaciguar el ganado cuando se trasladaba desde Arauca hasta el acopio que era en Villavicencio. Entonces, todos esos días de viaje había que apaciguar el ganado en las noches, pues para que no hubiese una estampida. Entonces, tenemos esos cantos de vela de ganado. También tenemos unos cantos de domesticación que yo sé que de pronto algunos se identifican con ellos en las fincas, en el campo, cuando llaman a las gallinas o cuando llaman a los cerdos y para comer, sobre todo a los pollos y gallinas, tenemos unos cantos para eso. Quizás se identifiquen algunos que hayan tenido contacto o que hayan vivido en el campo en la forma como los llamamos nosotros en el llano. Entonces, algunos son muy personales, ¿no? Entonces ya como que el ganado reconoce la voz o las gallinas reconocen la voz y ese canto que se hace para ese llamado. Entonces, eso es lo que quería como complementar ahí. Gracias. Muy bien, muy buen ejemplo. Andrea, siga. Muchas gracias, maestro. No, yo quería hacer una pregunta y es si de pronto usted tiene algún material o autores que nos pueda recomendar frente, bueno, o que sigan como esa línea que mencionó del musicólogo o el musicólogo belga que hablaba sobre las rondas infantiles y cómo, digamos, ese mundo de la música infantil que los niños trabajan de sí para sí. De pronto si hay más trabajos relacionados y si hay algo similar que se haya hecho a nivel de Colombia. Bueno, aquí en Colombia se han hecho muchos trabajos de recopilación digamos, de rondas infantiles, cantidad, ¿no? Y de juegos. Tal vez los que han hecho un trabajo como más fuerte y sistemático fue el grupo Canchimalos, no es el grupo Canchimalos de Medellín, ¿no? Oscar Baos y su esposa. Ellos han venido desarrollando un trabajo, incluso han publicado varios libros, etcétera. Pero desde esta perspectiva ya transnacional es muy interesante, porque una cosa es, digamos, recoger los juegos infantiles y las rondas que tienen los niños en mi región, que está muy bien, a plantear que es que hay una especie de música infantil transnacional, ¿no? Y que eso no lo han inventado los adultos y que lo inventan y lo transmiten de niños a niños a nivel de todo el planeta. O sea, es que haya coincidencias entre música infantil africana, asiática, europea, norteamericana, suramericana, en fin, es absolutamente fantástico. Yo después les mando algún material sobre eso. Muchas gracias, maestro. Ahí al respecto simplemente me gustaría decir que hay una relación que es muy interesante y es también como, o sea, ese mundo de la música infantil también se conecta un poco, digamos, con, no sé si la música o, digamos, las prácticas femeninas, porque muchas veces las mujeres pues eran las encargadas de cuidar los niños y muchas de esas cosas se pasan como por ósmosis de una población a otra. Y en ese caso, pues yo estoy más cercana a los instrumentos, porque no solo pasa con la música, sino con lo que se hace es esa música. Entonces, muchos instrumentos que se consideran infantil, que se pierden porque precisamente se considera que el niño es de menor categoría, entonces son menos importantes. Entonces, ahí hay como una línea muy delgada y muy interesante que, pues bueno, me interesa mucho. Muchas gracias. Muy buen punto, gracias por el aporte. Mario Egas. Buenas noches, muchas gracias, Buenas noches. doctor. Estoy desde Pasto, envío un saludo muy afectuoso, muy agradecido por la sesión de hoy. En realidad hay tanto por decir, tanto por conversar, porque abordar esta riqueza de las bases sociobiológicas de la música es que pone sobre la mesa la discusión de tantos ítems. Me llama la atención una cantidad de cosas. Por ejemplo, voy a mencionar toda la riqueza que hay en el canto de los pájaros y la música vista desde el universo de los pájaros me interesa sobremanera.
dejo la pregunta para cualquier otro momento en que nos pueda referir mitos de las comunidades ancestrales en Colombia sobre los pájaros, me interesa mucho, pero también quiero decir cómo esta aproximación a unas bases sociobiológicas ponen en tensión esa comprensión que a veces tenemos sobre el origen genético de la musicalidad, poniendo de manera más preponderante el musicar, la necesidad de hacer música como una acción colectiva, y en ese caso como la música nos va volviendo, yo no sé si decir, y sea correcto decir humanos, o nos va configurando lo que somos realmente. Una manera específica de ser humanos, que es distinto a si no hubiéramos tenido música, pero como tenemos música, pues hemos salido humanos de esa manera, que hacemos pero lo otro es cómo usted plantea esa relación de un continuum entre música y lenguaje, ¿no? Porque desde una dimensión emocional parece que la música emergiera en intersticios entre pensamiento y lenguaje, y que fuera otra cosa, pero no sé si tiene que ver con la comunicación y su sentido semiótico o sígnico, lo que le permite que haya un continuum entre música y lenguaje. Me llamó mucho la atención esto, y quisiera poder seguir conversando. Bueno, una cantidad de cosas. Pido el favor de que esta sesión quede colgada para que volvamos a mirarla, porque yo necesito volver sobre ella porque me he quedado con una cantidad de preguntas. Muchas gracias. Mi intención es sobre todo provocar y como sugerir cosas, cada uno ya seguirá por donde quiera. Es muy interesante lo que usted plantea. El lenguaje también tiene una dimensión fática, es decir, no solamente práctica, digamos, de decir, pásame el martillo. Es decir, con el lenguaje también expresamos emociones, acciones, etcétera, ¿no? Estados de ánimo, pero la diferencia radical entre el lenguaje y la música es que el lenguaje implica una alternancia permanente para poder entender lo que está diciendo el otro, ¿sí? Entonces, si no, no nos entenderíamos. Si habláramos todos al tiempo, cada uno dijera algo. Pero es que la música, lo que podemos hacer, y está el poder ahí, es que podemos todos decir lo mismo, o cantar lo mismo, o silbar lo mismo, ¿sí? Al mismo tiempo, y nos sentimos como si fuéramos un cuerpo social potentísimo, ¿no? Entonces, esa sincronización es potentísima, ¿no? Y no nos contradecimos, no sé cómo decir, o podemos cantar en coro a varias voces y sentimos que hay una compaginación impresionante y no nos contradecimos. En el lenguaje es una cosa, un toma y un daca, ¿no? Vale, muchas gracias. Sara. Bueno, muchas gracias, maestro, por el espacio y por esta charla. A mí me queda de pronto, regresando como a la razón o al tema general que estamos tratando, entonces, que es como esta relación entre lo biológico y lo social de la música. Y de pronto muchos aquí, como decía usted en la primera sesión, pues somos músicos o somos educadores también de músicos, y me parecía muy interesante lo que estaba diciendo, de que entonces de pronto esa educación a veces va separando eh, a ese ser musical de esa razón de ser inicial, que era social y que era biológica, y como a esa toda interacción con la naturaleza, que obviamente en las culturas campesinas e indígenas está muy, muy presente, porque todavía está la música de pronto con una función social y no con una función estética. Entonces me queda de pronto la pregunta si se ha trabajado y de pronto nos puede dar algunos textos de pronto que funcionen al respecto de entonces cómo podemos hacer o qué herramientas hay para de pronto regresar un poquito de esa naturalidad, de esa socialidad al músico que estudia música. Bueno, hay textos clásicos, ya veremos más adelante cuando hablemos del soundscape, del paisaje sonoro y de los estudios sonoros. Hay un compositor canadiense que es Murray Schafer,
que tiene unas cosas fantásticas. Por ejemplo, El rinoceronte en el aula. Bueno, casi todos los libros de él son una maravilla, es una explosión de creatividad, de cosas que se pueden hacer musicalmente en un aula de clase. Pero tenemos que cambiar muchas cosas de la educación, no solamente de la educación musical y dancística, sino de la educación en general. O sea, hay cosas supremamente absurdas que no tienen ninguna justificación ni desde el punto de vista social, ni biológico, ni cultural, ni nada, y las hacemos como la cosa más natural. Por ejemplo, díganme por qué los niños deben estar juntos los de la misma edad. Es decir, ¿qué cosa hacemos en el planeta que para hacerla tengamos que estar juntos los de la misma edad? Piense usted qué cosas hace en su vida, decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero para hacerla tenemos que estar los de 40 años, los de 42 años con los de 42 años, los de 43 con 43. Eso es lo más absurdo que hay, y sin embargo lo tenemos completamente naturalizado en el mundo educativo, ¿no? Los niños deben trabajar en grupos con edades diferentes, ¿sí? Pero siempre está el temor de los adultos, no, es que me los corrompen los mayores, corrompen a los pequeñitos, no, todo lo contrario, es decir, así se ha criado la humanidad desde que existe, es decir, los niños, o sea, los papás no estaban ahí para criar a los niños, los papás tenían que irse a casar por allá lejos, a trabajar en la chagra, las mamás a trabajar en la chagra, criar, hacer la comida. Los niños se criaron entre ellos y tenemos que propiciar cada vez más espacios educativos donde los niños aprendan entre ellos, obviamente con el apoyo, con la supervisión nuestra, pero donde haya un muchacho de 14 con uno de preescolar, perfectamente, no hay ningún problema. Así es que se aprende naturalmente y así es que la humanidad ha aprendido toda la vida. Lo otro es un absurdo impresionante. Bueno, no sé, en educación es muy importante también dejar de educar para el futuro. ¿Cuál futuro? O sea, alguien sabía en 1970 que aparecería Internet, que aparecerían los celulares. Nadie, o sea, ¿cómo sabemos cómo va a ser el futuro ahora con lo que es la inteligencia artificial? No tenemos ni idea, nadie sabe qué van a necesitar nuestros niños. Hay que educar para el presente, hay que educar para la vida. Vale, yo hago un aporte, digamos, pequeño en el sentido de esto último que su merced comentaba en torno a las edades de los niños y digamos que lo tomo con una experiencia que hemos tenido desde el 2021 en una vereda de La Plata, Huila, en el que hemos hecho procesos de formación en música folclórica con ese tema de las rajaleñas y con flautas. Y digamos que pues lo que pasa en las zonas rurales, en las escuelas veredales, es que en un mismo salón están todos los niños de toda primaria, e incluso hay veces algunos que digamos que tienen distintas edades, ¿no? Y en el proceso de aprendizaje, digamos, de estas músicas, uno diría que los mismos niños interactúan para enseñar a los otros más chiquitos, digamos como que venga, usted no, así no es, sino hágalo de tal manera, y digamos que eso, por un lado, pues desde el punto de vista formativo es muy reconocible, ¿no? Digamos, y Qué por lindo. otro lado, el tema de la transmisión del patrimonio cultural, también esa interacción es lo que arraiga también de alguna u otra manera esas tradiciones, ¿no? María Elisa, última intervención entonces. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo creo que aquí Nicolás tocó una cosa importantísima para nosotros. Yo soy educadora, formadora de formadores, entonces la parte rural, el concepto de la parte rural y cómo esos aprendizajes se dan de una forma espontánea. Todas las teorías sobre los aprendizajes homogenizados pierden totalmente esa significación que lo vemos en la parte urbana, porque me hago el cuestionamiento. Tanta educación musical, tanto espacio académico, ¿dónde están esos seres que asumen esa parte de ser, del musicar, ¿sí? El musicar que hoy es un nuevo término para mí y que me abre una expectativa grandiosa frente al escuchar la naturaleza, la capacidad de la percepción, al deslumbramiento y de todo. Entonces,
como que en lo rural está uno más conectado con todo esto que su merced trató hoy como de dibujarnos, de hacer un mapeo, y en lo urbano se pierde todo. ¿Qué nos pasa con las músicas urbanas? Gracias, maestra. Bueno, si les parece, hablamos de eso en una sesión que hay más adelante, que es cuando hablamos del contacto entre músicas, de lo que es la llegada de la modernidad, de los aparatos, en fin, todo eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su paciencia. Me disculpan, hoy sé que estuvo esto muy denso, muy denso. Es que también era un tema muy denso. Espero que las otras sesiones no sean tan pesadas. Yo estaría, si estuviera ahí sentado escuchando en una pantalla, estaría con un dolor de cabeza tremendo. Me disculpan. Carlos, estuvo interesantísimo, para nada, ni cansado, ni nada, increíble, Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Carlos, mil gracias. De Bueno. verdad, qué tema tan interesante, esta relación con la etología, las conclusiones antropológicas tan profundas de nuestra relación pues con las demás especies, todo esto lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, Todos muy bien. entusiasmadísimos. Mil gracias. Los Bien, esperamos a todos el próximo viernes.